La lluvia golpeaba contra los ventanales del elegante apartamento de Palermo, como si el cielo argentino quisiera advertir lo que estaba por suceder. Elena Mendoza se encontraba en su estudio, rodeada de planos arquitectónicos y tazas de café frío, cuando escuchó las llaves de Ricardo en la puerta principal. Eran las 11 de la noche del 14 de marzo, un día antes de su cumpleaños, número 42. Elena, ¿estás despierta? La voz de su esposo sonaba extrañamente tensa, diferente al tono cariñoso que había usado durante los primeros años de su matrimonio. ¿Aquí? ¿En el estudio?, respondió Elena, sin levantar la vista de los diseños del nuevo centro comercial que su firma arquitectónica estaba desarrollando. Su empresa, Mendoza y Asociados, se había convertido en una de las más prestigiosas de Buenos Aires, generando millones de pesos anuales. Ricardo apareció en la puerta, con su traje impecable ligeramente arrugado, y esa expresión que Elena había aprendido a reconocer en los últimos meses, culpabilidad mezclada con impaciencia. A los 45 años, Ricardo mantenía esa apariencia de galán, de telenovela, que la había enamorado cuando se conocieron en la universidad. Pero ahora Elena podía ver más allá de esa fachada. «Tenemos que hablar», dijo él, aflojándose la corbata azul que Elena le había regalado el año anterior. Elena finalmente levantó la vista, observando a su esposo con esos ojos verdes que habían heredado de su abuela italiana. «Ahora, Ricardo, son casi las 12. Mañana tengo una presentación importante con los inversionistas del proyecto de Puerto Madero. Es sobre nosotros, Elena, sobre nuestro matrimonio». El corazón de Elena se aceleró, pero su expresión permaneció serena. Durante los últimos 6 meses, había notado los cambios en las llamadas susurradas, las llegadas tardías, los viajes de negocios que no aparecían en su agenda compartida. Como arquitecta, Elena había aprendido a construir estructuras sólidas, pero también a identificar cuando algo estaba a punto de colapsar. «¿Qué pasa con nuestro matrimonio?», preguntó, cerrando su laptop y dedicándole toda su atención a Ricardo. Se acercó a la ventana, evitando el contacto visual. La lluvia había arreciado, y los rayos ocasionales iluminaban su rostro tenso. «Elena, los dos sabemos que ya no somos felices. Llevamos años viviendo como extraños en la misma casa». «Habla por ti», respondió Elena, levantándose de su silla. «Yo pensé que estábamos pasando por una etapa difícil, como todas las parejas, después de tantos años juntos». «No, Elena, en esto es diferente». Ricardo hizo una pausa, como reuniendo valor. «Me he enamorado de otra persona». Las palabras flotaron en el aire, como una bomba de tiempo. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. 18 años de matrimonio le habían enseñado a controlar sus emociones, especialmente frente a Ricardo. «¿Quién es?», preguntó con voz firme, cruzando los brazos a Valentina. Elena cerró los ojos por un momento. Valentina Restrepo, su asistente personal de 28 años, la joven colombiana que había contratado hace 2 años para ayudarla con la carga de trabajo. La muchacha que Elena había tratado como a una hija, que había invitado a cenas familiares, que conocía todos los secretos de su negocio. Valentina. Elena abrió los ojos, y Ricardo pudo ver un destello de algo peligroso en ellos. La chica a la que le pagué los cursos de administración, la que tiene las llaves de mi oficina y acceso a todas mis cuentas. Elena, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es». «¿Más difícil?». Elena se rió, pero no fue una risa alegre. «Ricardo, me estás diciendo que me engañaste con una empleada que es 14 años menor que yo, y encima me pides que no lo haga difícil». «No fue algo planeado. Simplemente pasó». «¿Cuánto tiempo?». «¿Qué importa eso ahora?». «¿Cuánto tiempo, Ricardo?». La voz de Elena
se volvió fría como el hielo. 8 meses, admitió él. Finalmente, mirándola a los ojos, Elena procesó la información. 8 meses. Eso significaba que había comenzado justo después del viaje de negocios a Medellín, cuando Ricardo había insistido en que Valentina lo acompañara para documentar mejor las reuniones. Todo encajaba perfectamente. Quiero el divorcio. Elena, mañana mismo voy a hablar con mi abogado. ¿Mañana? ¿El día de mi cumpleaños? Ricardo se encogió de hombros. Las fechas no cambian lo que siento. Quiero estar con Valentina. Quiero rehacer mi vida. Elena caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que se reflejaban en el pavimento mojado. Buenos Aires nunca dormía, y esa noche ella tampoco lo haría. ¿Y qué hay de nuestros bienes? La empresa, esta casa. Mi abogado dice que por el régimen de gananciales me corresponde la mitad de todo, incluyendo la empresa A. Ahí estaba la verdadera razón. Elena había construido Mendoza y Asociados desde cero, trabajando día y noche durante 15 años, mientras Ricardo se dedicaba a su trabajo como gerente de marketing en una empresa mediana. Pero al estar casados, bajo el régimen de gananciales, legalmente él tenía derecho a la mitad de todo lo que ella había construido. Ya veo, murmuró Elena. ¿Y Valentina sabe sobre tus planes? Ella no tiene nada que ver con los aspectos legales. Esto es entre tú y yo. Elena se dio vuelta, estudiando el rostro de su esposo. ¿Sabes qué, Ricardo? Tienes razón. Necesitamos hablar con abogados y resolver esto como adultos civilizados. Ricardo pareció sorprendido por su tranquilidad. ¿En serio? Pensé que ibas ¿a qué? A hacer una escena. No, Ricardo. Si quieres irte, puedes hacerlo, pero hagámoslo bien. Gracias. Elena sabía que lo entendería. Elena sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Claro. Después de todo, solo fueron 18 años de mi vida. Ricardo se acercó, intentando abrazarla, pero Elena se apartó. Ah, no, Ricardo, ya no. Ah, no, está bien. Entiendo, voy a dormir en el cuarto de huéspedes esta noche. Mañana podemos desayunar juntos y hablar sobre los próximos pasos, como última cortesía. Después de que Ricardo se fuera, Elena permaneció en su estudio hasta las primeras horas de la madrugada, pero no estuvo revisando planos arquitectónicos. Estuvo haciendo llamadas telefónicas muy específicas. La mañana del 15 de marzo amaneció despejada, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado toda la tensión del aire. Elena se levantó temprano, se duchó y se vistió con su traje sastre gris perla favorito, el que le daba un aire de autoridad incuestionable. Se maquilló cuidadosamente, ocultando las ojeras de la noche sin sueño. Cuando Ricardo bajó a desayunar, se encontró con una mesa perfectamente puesta, con medialunas recién horneadas, café aromático y jugo de naranja fresco. Elena estaba leyendo el diario económico, como cada mañana, durante los últimos 15 años. Buenos días, dijo Ricardo, claramente incómodo. Buenos días. Feliz cumpleaños para mí, respondió Elena sin levantar la vista del periódico. En Elena, sobre lo de anoche. No hay nada que agregar, Ricardo, fuiste muy claro. Elena el periódico y lo colocó a un lado. Pero hay algunas cosas que necesito decirte antes de que vayas con tu abogado. Ricardo se sirvió café, notando que sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué cosas? Primero, sobre la empresa. Ayer, después de nuestra conversación, revisé algunos documentos con mi contador. Resulta que hay ciertos aspectos legales que tal vez no consideraste. ¿Qué aspectos? Elena sonrió, tomando un sorbo de su café. ¿Recuerdas cuando formalizamos la empresa hace 10 años? Tú insististe en que no querías ser socio oficial, porque decías que los negocios y el matrimonio. No sé, la cara de Ricardo comenzó a palidecer, pero a los bienes gananciales.
se aplican a los bienes adquiridos durante el matrimonio. Sí, pero Mendoza y Asociados es una sociedad anónima, registrada únicamente a mi nombre. Tú nunca quisiste aparecer en los papeles, ¿recuerdas? Dijiste que preferías mantener tu independencia profesional. Pero yo ayudé con los contactos iniciales. Con algunos contactos, sí, pero no hay ningún documento legal que te acredite como socio o cofundador. De hecho, tengo emails tuyos donde específicamente rechazas participar en la sociedad. Ricardo dejó su taza de café, que se había enfriado. Elena, no seas vengativa. Sabes que sin mi apoyo moral y mis contactos, la empresa no habría crecido tanto. Apoyo moral. Elena repitió las palabras como si las estuviera saboreando. Hablando de apoyo moral, tengo algo más que contarte. Elena se levantó y fue hacia su bolso, del cual extrajo una carpeta. La colocó sobre la mesa, frente a Ricardo Anábrela. Ricardo, con manos temblorosas, abrió la carpeta. Dentro había fotografías en Ricardo y Valentina, entrando a un hotel en Palermo, besándose en el estacionamiento de un restaurante, abrazados en el balcón del apartamento que Elena había ayudado a Valentina a conseguir. ¿Cómo? Ricardo tartamudeó. ¿Cómo conseguí estas fotos? Ricardo, soy arquitecta. Mi trabajo consiste en planificar, supervisar y asegurarme de que cada detalle esté en su lugar. Cuando noté que algo no cuadraba en nuestro matrimonio, hice lo que siempre. Heigo investig, me hiciste seguir. Durante los últimos 3 meses, mi amiga Patricia es detective privada. ¿La recuerdas? Fuimos compañeras de universidad. Ella me ayudó a confirmar lo que ya sospechaba. Ricardo revisó las fotos con horror creciente. Eran más de 20, todas tomadas en diferentes fechas y lugares. Elena, esto es invasión de la privacidad. ¿Invasión de la privacidad? Ricardo, soy tu esposa, o al menos lo era hasta anoche. Tenía derecho a saber si mi matrimonio se estaba desmoronando por tu infidelidad. ¿Qué vas a hacer con estas fotos? Elena se acercó a la cafetera y se sirvió más café, tomándose su tiempo. Eso depende de ti, Ricardo. Verás, en nuestro acuerdo prenupcial hay una cláusula muy específica sobre la infidelidad. Acuerdo prenupcial. Nosotros nunca firmamos, pero si lo hicimos, ¿no te acuerdas? Fue parte de los papeles que firmaste cuando compramos esta casa. Mi abogado me aconsejó incluirlo por protección mutua. Tú dijiste que no te importaba porque nunca me serías infiel. Ricardo se puso de pie bruscamente. Eso es imposible. Yo habría recordado. Estaba en la página 47 de los documentos de compra de la casa. Admito que era mucho papeleo y tú estabas muy ocupado con tu trabajo en ese momento. Pero tu firma está ahí, Ricardo, certificada por notario. Elena fue hasta su estudio y regresó con una carpeta más gruesa. Ah, tienes una copia. Pagina 47. Cláusula 15. En caso de infidelidad comprobada, la parte infiel renuncia a cualquier derecho sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Ricardo leyó la cláusula, su rostro volviéndose cenizo. Esto, no puede ser. Legal, es completamente legal. Lo redactó el estudio Martínez y Asociados, el mismo que maneja los casos de divorcio de la alta sociedad porteña. Muy meticulosos con los detalles. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja. Intentar. ¿Ahora quieres intentar? Después de 8 meses engañándome con mi empleada, después de planear pedirme el divorcio el día de mi cumpleaños, para quedarte con la mitad de lo que construí. Ricardo se desplomó en su silla. ¿Cómo sabías que lo había planeado? Porque conozco a Valentina mejor que tú, Ricardo. Y ella me contó todo. La confesión de Elena golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con que te contó todo? Elena se sentó frente a él, cruzando las piernas. Ayer por la tarde, después de que saliste a tu reunión de trabajo, la mía Valentina, le dije que necesitaba que viniera a casa para ayudarme con algunos documentos urgentes. Y ella vino,
por supuesto. Después de todo, soy su jefa y también la persona que le paga un salario muy generoso. Elena pausó, disfrutando de la expresión de pánico en el rostro de Ricardo. Tuvimos una conversación muy interesante. Che, le dijiste. Primero, nadan solo, observé. Valentina estaba nerviosa, inquieta. Seguía mirando su teléfono, probablemente esperando algún mensaje tuyo. Entonces le pregunté si estaba bien, si algo la preocupaba. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, recordando la escena. ¿Sabes qué me dijo Ricardo? Me dijo que se sentía culpable porque había hecho algo terrible, que había traicionado a alguien que había sido muy buena con ella. Elena, no sigas. Que no siga. ¿Por qué? Ricardo, ¿te incomoda saber que tu joven amante tiene conciencia? Elena se dio vuelta, sus ojos verdes brillando, con una frialdad que Ricardo nunca había visto antes. Valentina me contó todo, cómo comenzó en Medellín, cómo tú la convenciste de que yo no te entendía, de que nuestro matrimonio era solo una fachada, cómo le prometiste que te divorciarías y se casarían. ¿Ella no debería haber qué? ¿No debería haber sido honesta conmigo? Es curioso, Ricardo. Resulta que mi empleada de 28 años tiene más integridad que mi esposo, de 45. Ricardo se pasó las manos por el cabello. ¿Qué más te dijo? Me dijo que tú le habías prometido que después del divorcio, con tu parte de mis bienes, podrían montar su propio negocio. Una agencia de marketing y publicidad, que ya habían elegido nombre en Restrepo y Associates. Elena, por favor, me dijo que incluso habían visto departamentos en Puerto Madero, que querían algo moderno, con vista al río, que tú le habías dicho que pronto tendrían dinero suficiente para el tipo de vida que ella merecía. Elena se acercó a la mesa y tomó una de las fotografías. Esta es particularmente interesante. Están saliendo de una inmobiliaria en Puerto Madero. Fecha 8 de marzo. Hace exactamente una semana. Ricardo miró la foto. Era él y Valentina, tomados de la mano, sonriendo. Se veían felices, emocionados, como una pareja joven planeando su futuro. ¿Sabes qué más me dijo Valentina? Elena continuó. Que tú le dijiste que yo era una mujer fría, calculadora, que solo me importaba el trabajo, que nunca había sabido ser una esposa de verdad. Elena, yo estaba confundido, dolido. ¿Dolido? ¿Tú estabas dolido? Elena se rió, pero fue una risa sin humor. Ricardo, durante 18 años, yo construí una empresa, mantuve esta casa, pagué las cuentas, cuando tu trabajo no daba para todo. Y nunca, ni una sola vez, te hice sentir menos por ganar menos que yo. Lo sé, pero nada. Elena se sentó nuevamente, su postura perfectamente erecta. Terminemos con esto. Valentina me dijo algo más, algo que creo que te va a interesar. Ricardo la miró con desconfianza. ¿Qué? Me dijo que ya no podía seguir con esto, que se sentía demasiado culpable, que había decidido renunciar y regresar a Colombia. ¿Qué? Ricardo se puso de pie, abruptamente. Eso es imposible. Ella me dijo anoche que... ¿Qué? Ricardo, que estaba emocionada por comenzar una nueva vida contigo, que no podía esperar a que te divorciaras. Sí, exactamente eso. Elena sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. ¿Sabes qué creo, Ricardo? Creo que Valentina te dijo lo que querías escuchar. Creo que una mujer joven e inteligente, como ella se dio cuenta de que estaba cometiendo un error enorme. Y creo que cuando le mostré las fotos que tenía de ustedes dos y le expliqué las implicaciones legales de la situación, tomó la decisión correcta. ¿Le mostraste las fotos? La mostré las fotos, le mostré el acuerdo prenupcial, le expliqué que si continuaba con esto, no solo estaría destruyendo un matrimonio,
sino que también podría enfrentar consecuencias legales como cómplice de adulterio. Ricardo se desplomó en su silla. Eso no es verdad. No hay consecuencias legales no las hay, Ricardo. Soy una mujer de negocios. Tengo abogados muy buenos y tengo fotografías de una empleada mía usando información confidencial de la empresa para planificar su futuro con el esposo de su jefa, Elena. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cómo se llama eso? Conflicto de intereses, posible espionaje corporativo, un uso indebido de información confidencial. Elena, estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Valentina tenía acceso a mis cuentas bancarias, a mis contratos, a mis planes de negocio. Y durante 8 meses, mientras se acostaba con mi esposo, siguió teniendo acceso a toda esa información. ¿De verdad crees que mis abogados no pueden construir un caso sólido? Ricardo se dio cuenta de que Elena había pensado en todo. Cada movimiento, cada contingencia, cada posible escape. Era como si hubiera diseñado la destrucción de su plan con la misma precisión con que diseñaba edificios. ¿Qué quieres de mí, Elena? Quiero que sepas que no soy la mujer ingenua que creías. Quiero que entiendas que subestimaste gravemente a la persona con la que has estado casado durante 18 años. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico matutino de Buenos Aires. Valentina renunció anoche, por email muy profesional. Dijo que había recibido una oferta de trabajo en Bogotá, que no podía rechazarla. Amenazaste. No la amenacé, Ricardo. Le ofrecí una oportunidad. Le dije que si terminaba la relación contigo inmediatamente y regresaba a Colombia, yo le daría una carta de recomendación excelente y un bono de finalización generoso. Si decidía continuar, tendría que enfrentar las consecuencias legales. Y ella eligió irse. Resulta que Valentina es más inteligente de lo que pensabas. Se dio cuenta de que un hombre que engaña a su esposa después de 18 años de matrimonio probablemente no es la mejor opción para construir un futuro. Ricardo se quedó en silencio, procesando la información. Su plan perfecto se había desmoronado en menos de 24 horas. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Oh, Ricardo, tienes 2 opciones. Puedes irte de esta casa hoy mismo, firmar los papeles de divorcio que mis abogados ya prepararon y recibir una compensación económica modesta que te permita comenzar una nueva vida. O puedes intentar pelear esto legalmente, en cuyo caso, publicas todas las fotografías, presentaré cargos por violación del acuerdo prenupcial y te aseguro que no saldrás bien parado. Ricardo miró a la mujer con la que había estado casado durante casi 2 décadas, la mujer que había construido un imperio arquitectónico, que había sido su socia y compañera, que había confiado en él completamente, y se dio cuenta de que nunca la había conocido realmente. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? No lo planeé, Ricardo. Simplemente me preparé para todas las posibilidades. Cuando noté que algo andaba mal, investigué. Cuando confirmé mis sospechas, consulté con mis abogados. Cuando supe que me ibas a pedir el divorcio, me aseguré de tener todas las cartas en mi mano. ¿Cómo sabías que me ibas a pedir el divorcio? Elena se dio vuelta, sonriendo. Porque te conozco, Ricardo. Después de 18 años, conozco tus patrones. Sabía que no tenías el valor para continuar con una aventura indefinidamente. Sabía que eventualmente querrías formalizar la situación. Y sabía que, conociendo tu personalidad, elegirías un momento que te diera ventaja psicológica. Mi cumpleaños, tu cumpleaños. Pensaste que me pillarías desprevenida emocionalmente. Vulnerable. Pensaste que sería más fácil conseguir lo que querías si me tomabas por sorpresa, en un día que se suponía que debía ser especial. Ricardo se levantó, caminando hacia la ventana. Elena, lamento mucho cómo resultaron las cosas. No quise lastimarte,
Pero me lastimaste, Ricardo. Me lastimaste profundamente. Pero también me subestimaste enormemente. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? ¿De que podamos intentar salvar nuestro matrimonio? Elena lo miró durante un largo momento. Ricardo, hace 8 meses, cuando empezaste tu aventura con Valentina, había una posibilidad. Hace 6 meses, cuando decidiste mentirme sistemáticamente, tal vez todavía había una posibilidad. Hace una semana, cuando fuiste a ver departamentos con ella, quizás aún podríamos haber hablado. Y ahora, después de que planeaste quitarme la mitad de lo que construí, después de que me pediste el divorcio el día de mi cumpleaños, después de que llamaste a mi asistente para contarle sobre nuestras finanzas privadas, ya no hay posibilidad alguna. Ricardo asintió, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había perdido. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que vayas a tu cuarto, hagas tu maleta y te vayas de esta casa hoy. Mis abogados se comunicarán contigo mañana con los papeles de divorcio. Tienes una semana para revisarlos y firmarlos. Y la compensación económica. $100,000 son suficiente para que rentes un apartamento y te establezcas mientras buscas trabajo. $100,000. Elena, esta casa vale más de 2 millones. Esta casa está a mi nombre, Ricardo. La compré con el dinero de mi empresa. Si revisas los papeles, verás que tu nombre nunca apareció en la escritura. Ricardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pero yo pagué parte de la hipoteca. Pagaste algunos servicios y gastos menores. Pero la hipoteca, los impuestos, las mejoras, todo eso lo pagué yo. Tengo los recibos en Elena. ¿Esto es injusto? ¿Injusto? Elena se acercó a él, su voz volviéndose peligrosamente baja. Ricardo, tú planeaste robarme la mitad de mi empresa. Tú decidiste engañarme durante 8 meses. Tú elegiste traicionar 18 años de matrimonio por una mujer que podría ser tu hija. Y ahora me dices que soy injusta porque no te voy a regalar millones de pesos por destruir mi vida. Ricardo se dio cuenta de que había perdido completamente. Elena había jugado el juego mejor que él, había previsto cada movimiento, había planificado cada contingencia. Era como si hubiera estado jugando ajedrez mientras él jugaba. Damasan está bien, dijo finalmente. Acepto tus términos. Excelente. Hay una cosa más. ¿Qué cosa? Quiero que sepas que Valentina me pidió que te dijera algo. Ricardo levantó la vista, con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. Me pidió que te dijera que lo que sintió por ti fue real, que no fue solo una aventura para ella, pero que se dio cuenta de que un amor construido sobre la traición no puede tener un final feliz. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. ¿Dónde está ahora? Su vuelo a Bogotá salió esta mañana a las 7 am. Probablemente ya esté en el aire. Puedo contactarla. Puedes intentarlo, pero dudo que responda. Le dejé muy claro que si mantenía contacto contigo, las consecuencias legales seguirían siendo una posibilidad. Ricardo se dirigió hacia las escaleras, derrotado. Elena, quiero que sepas que a pesar de todo, los primeros años de nuestro matrimonio fueron los mejores de mi vida. Lo sé, Ricardo. Para mí también. Por eso duele tanto que hayas elegido terminar así. 3 meses después, Elena estaba en su oficina renovada, revisando los planos para el complejo residencial más ambicioso de su carrera. La empresa había crecido un 40% desde el divorcio, y ella había contratado a un equipo de asistentes completamente nuevo. Su teléfono sonó. Era Patricia, su amiga detective privada. Elena, tengo noticias sobre Ricardo. ¿Qué tipo de noticias? ¿Buenas y malas? ¿Cuáles quieres primero? Las malas. Está viviendo en un departamento de un ambiente en San Telmo. Trabaja como freelance en marketing digital. Según mis fuentes, está ganando aproximadamente un cuarto de lo que ganaba antes.
¿Y las buenas? Parece que está yendo a terapia, y según lo que pude averiguar, no ha intentado contactar a Valentina. Elena se recostó en su silla. ¿Cómo lo sabes? Porque Valentina me contactó. ¿Qué? Me escribió desde Bogotá. Quería agradecerte por darle la oportunidad de tomar la decisión correcta. Dice que consiguió trabajo en una firma arquitectónica allá y que está estudiando para ser arquitecta. Elena sonrió. Me alegra saber que está bien. Hay algo más. Me pidió que te dijera que se da cuenta de que tú siempre supiste quién era ella realmente, mejor que ella misma. ¿Qué quiere decir con eso? Dice que cuando la contrataste, viste potencial en ella que ella no sabía que tenía, que durante 2 años la trataste como a una profesional, la motivaste a estudiar, la ayudaste a crecer, y que cuando cometió el error más grande de su vida, le diste la oportunidad de corregirlo sin destruir su futuro. Elena se quedó en silencio. Por un momento, Patricia, ¿puedes hacerme un favor? Claro. Dime, consigue el número de Valentina en Bogotá. Quiero enviarle algo. ¿Estás segura? Después de todo lo que pasó, estoy segura. Esa chica cometió un error, pero tuvo el valor de corregirlo. Eso merece reconocimiento. Una semana después, Valentina recibió un paquete en su nuevo apartamento en Bogotá. Dentro había una carta de recomendación firmada por Elena Mendoza, dirigida a quien corresponda, destacando las habilidades profesionales y el potencial de Valentina Restrepo. También había un cheque por $10,000 estadounidenses y una nota manuscrita en Valentina. Todos cometemos errores. Lo que nos define es cómo los corregimos. Este dinero es para tu educación como arquitecta. Espero que algún día puedas construir algo hermoso con tu vida. Con respeto, Elena. Mientras tanto, Ricardo estaba en su pequeño departamento de San Telmo, mirando por la ventana hacia la calle empedrada. Su terapeuta le había sugerido que escribiera una carta a Elena, aunque nunca la enviara. Era parte del proceso de sanación, de entender las consecuencias de sus acciones. Querida Elena, escribía en su laptop, sé que nunca leerás esto, pero necesito escribirlo. Durante 18 años, viví al lado de una mujer extraordinaria y nunca me di cuenta. Estaba tan concentrado en lo que creía que me faltaba que no valoré lo que tenía. Tú construiste un imperio mientras yo soñaba con ser importante. Tú mantuviste nuestra familia unida mientras yo buscaba emociones en lugares equivocados. No hay excusa para lo que hice. No hay justificación para cómo te traicioné. Solo puedo decir que el hombre que te engañó no era el hombre que quiero ser. Estoy trabajando para cambiar, no porque espere tu perdón, sino porque me debo a mí mismo ser mejor. Espero que seas feliz. Elena, te lo mereces más que nadie. La carta quedó guardada en una carpeta de su computadora, junto a otras 20 que había escrito, pero nunca envió. 6 meses después del divorcio, Elena estaba preparándose para la inauguración del centro comercial más grande de Buenos Aires, el proyecto que había estado desarrollando durante 2 años. La ceremonia sería esa noche, y todos los medios estarían presentes. Su nuevo asistente, Marcos, un joven arquitecto recién graduado, entró a su oficina con una expresión preocupada. Señora Mendoza, hay algo que debe saber sobre esta noche. Che, pasa, Marcos. Ricardo estará en la inauguración. Su empresa de marketing fue contratada por uno de los inquilinos del centro comercial para el evento. Elena pausó, dejando de revisar su discurso. ¿Estás seguro? Completamente. Lo vi en la lista de proveedores de eventos. Apparentement. Su empresa, freelance, está creciendo. Elena se recostó en su silla, procesando la información. Syria, la primera vez que vería a Ricardo desde el día que se fue de la casa. ¿Quiere que haga algo al respecto?, preguntó Marcos. No, es un evento público, y él tiene derecho a estar ahí, por su trabajo en solo. Asegúrate de que mi agenda esté llena esta noche. No quiero momentos incómodos.
Esa noche, Elena llegó a la inauguración vestida con un elegante vestido negro y esmeraldas que habían pertenecido a su abuela. Se veía radiante, segura, exitosa. Los medios la rodearon inmediatamente, queriendo entrevistas sobre el proyecto más ambicioso de su carrera. Ricardo estaba en un rincón del evento, supervisando las pantallas de video que su pequeña empresa había instalado. Había perdido peso, se veía Meyer, pero más sereno. Cuando vio a Elena entrar, sintió una mezcla de orgullo y tristeza que lo tomó por sorpresa. Durante 2 horas, ambos se las arreglaron para estar en el mismo evento, sin cruzarse. Elena daba entrevistas, saludaba a inversionistas y recibía felicitaciones. Ricardo supervisaba los aspectos técnicos de su trabajo, manteniéndose en las sombras. Fue hacia el final del evento que inevitablemente se encontraron cara a cara. Elena estaba saliendo del baño de damas cuando Ricardo apareció en el corredor. Elena, dijo él, claramente nervioso. Ricardo, respondió ella, manteniendo un tono neutral. Ves, increíble, este proyecto es impresionante. Felicidades. Gracias. Escuché que tu empresa está creciendo lentamente. Pero sí, estoy aprendiendo mucho sobre manejar mi propio negocio. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de su historia compartida flotando entre ellos. Elena, quería decirte algo. He estado yendo a terapia. Me alegra saber eso, Ricardo. Estoy aprendiendo sobre mí mismo, sobre por qué hice lo que hice. No busco excusas, solo en entendimiento. Elena lo observó. Se veía sincero, vulnerable de una manera que nunca había visto antes. ¿Y qué has aprendido? Que tenía miedo. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que me vieras como un fracasado. Entonces, cuando Valentina me hizo sentir importante, necesitado, perdí de vista todo lo que era realmente importante. Ricardo, déjame terminar, por favor. Sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí algo hermoso que habíamos construido juntos. Pero quería que supieras que me doy cuenta de mi error y que no pasa un día sin que lamente haber lastimado a la persona más importante de mi vida. Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido tristeza o tal vez nostalgia por lo que habían perdido. Aprecio que me digas esto, Ricardo. Realmente lo aprecio, pero necesitas saber que el perdón es un proceso. No es algo que pueda darte esta noche en Ancorado. Después de una conversación de 5 minutos, lo entiendo. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que he cambiado, que estoy cambiando. Me alegra saber que estás trabajando en ti mismo. Todos merecemos la oportunidad de ser mejores. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos ser amigos? No busco nada romántico, solo no me gusta la idea de que nos odiemos para siempre. Elena lo consideró. Ricardo, no te odio, nunca te orí. Estaba herida, traicionada, furiosa, pero el odio requiere demasiada energía y prefiero usar esa energía para construir cosas nuevas. Eso es un sí, es un tal vez algún día. Necesito tiempo. Necesitas tiempo, pero la puerta no está completamente cerrada. Ricardo asintió, claramente emocionado. Gracias, Elena. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Elena la extendió la mano. Aunque tengas una buena noche, Ricardo, y felicidades por tu empresa. Él tomó su mano, sintiéndola cálida y familiar. Gracias. Y Elena, estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve, aunque nunca supe cómo demostrártelo. Lo sé, dijo Elena suavemente. Yo también estoy orgullosa del hombre que estás tratando de ser. Se separaron, cada uno dirigiéndose hacia direcciones diferentes. Ricardo hacia la salida, Elena hacia el salón principal, donde la esperaban más entrevistas y felicitaciones. Mientras Elena regresaba a su vida exitosa y llena de propósito,
no pudo evitar sentir una sensación de cierre. No era perdón, no era reconciliación, pero era algo parecido a la paz. La venganza había sido dulce, pero la justicia había sido aún mejor. Había protegido lo que había construido, había defendido su dignidad y había dado lecciones importantes, tanto a Ricardo como a Valentina, sobre las consecuencias de las acciones. Empero, más importante aún, había demostrado que una mujer traicionada no tenía que ser una víctima, podía ser estratega, arquitecta de su propia justicia, constructora de su propio futuro. Esa noche, mientras Elena regresaba a su casa, se detuvo frente al espejo del hall. La mujer que la miraba de vuelta era fuerte, exitosa y completamente dueña de su destino. «Feliz cumpleaños, Elena», se dijo a sí misma, sonriendo. «Bienvenida al resto de tu vida». 2 años después, Mendoza y Asociados se había expandido a 3 países sudamericanos. Elena había aparecido en la portada de Forbes Latinoamérica como una de las empresarias más influyentes de la región. Su historia personal nunca se hizo pública. Ella había mantenido su dignidad y privacidad intactas. Ricardo había logrado establecer una empresa de marketing digital modestamente exitosa. Nunca se volvió a casar, pero había encontrado una estabilidad emocional que no había tenido en años. Ocasionalmente, él y Elena intercambiaban emails profesionales cordiales, pero nunca volvieron a encontrarse en persona. Valentina se graduó como arquitecta, con honores en Bogotá, y estableció su propia firma especializada en viviendas sociales. En cada proyecto, recordaba las lecciones que había aprendido sobre integridad profesional y personal. Nunca olvidó la generosidad de Elena al darle una segunda oportunidad. La historia de Elena Mendoza se convirtió en leyenda urbana entre las mujeres empresarias de Buenos Aires. Aunque los detalles específicos nunca fueron confirmados públicamente, se contaba en susurros en reuniones de networking y cenas de amigas en la historia de una mujer que convirtió la traición en triunfo, que transformó la humillación en poder. Pero para Elena, la verdadera victoria no había sido la venganza, había sido el descubrimiento de su propia fuerza, la confirmación de que podía confiar en su instinto y la realización de que no necesitaba a nadie más para ser completa en su oficina del piso 30, con vista panorámica a toda Buenos Aires. Elena Mendoza siguió construyendo no solo edificios, sino un legado, no solo una empresa, sino un ejemplo. Hoy cada mañana, cuando se miraba en el espejo, veía a la mujer que había elegido ser independiente, poderosa y completamente libre.